Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Como siempre, deja tu poderoso like, suscríbete, que es lo más importante, activa la campanita si quieres estar al tanto de todo el contenido de COD Mobile. Para que no sepas, subí un video anterior, lamentablemente YouTube está funcionando fatal. Si este video se logra publicar, en serio, qué milagro. Pero bueno, vamos a empezar con lo más importante, cracks. Tenemos lo de la beta china y actualmente estarán viendo un gameplay en pantalla en el Crash nuevo. Sí, un Crash nuevo remasterizado que se encuentra actualmente en la beta de COD Mobile China. Pero recuerden de que esta beta pues es el mismo enfoque que va a llevar la global. Y también nuevos operadores, nuevas cositas que van a estar observando obviamente en pantalla in-game y engage conforme a todo esto. Así que vamos a desglosarlo todo lo que ha salido en la versión de China y pues estarán viendo gameplay en pantalla sobre todo. Actualmente también tendremos nuevos paquetes de texturas, van a poder descargar el paquete light o el paquete completo de texturas. Eso está perfecto, a mí me gusta lo que estoy observando y actualmente está bien. Así que vamos a darle que es lo más importante. De primeras vamos a estar observando el ataque relámpago. Sí, una racha de Black Ops 2, una racha de Black Ops 4. El ataque relámpago lo que, bueno, amerita es básicamente sacar un pad en el cual en 3 puntos que tú toques, y pues lo vamos a ver en cámara lenta, pues se puede poner el ataque relámpago. Consta de 3 tiros, 1, 2 y 3. En esos pues llegará obviamente un bombardeo y destruirá completamente donde se encuentra. Bueno, esta racha viene super mega ultra bien tanto para los métodos de dominio como punto caliente, así que será muy recomendable utilizarla, mucho mejor que el Cluster Strike. Creo que esto le va a quitar obviamente lo que es el potestad del Cluster Strike de utilizarlo. Y ahora vamos a tener la siguiente es el TAC 4, la nueva aptitud de operador. El TAC 4 viene de Crash de Black Ops 4. El TAC básicamente lo que hace, así sin más, es darle más salud a ti y a tus aliados. Sí, de tener 100 de salud a tener 150 de salud, como pueden estar observando por un momento inédito o hasta que te quiten la vida. Como pueden ver, saca obviamente la tablita, el D-pad y obviamente les da más vida a todos, porque lo pusimos en cámara lenta para que lo visualicen completamente. ¿Qué pasa si hay alguien muerto con el D-pad del TAC? O el TAC 4, el TAC 5, bueno, mejor dicho, el TAC 5. ¿Qué pasa? Pues no se le da la vida. Tienen que estar todos pues vivos, obviamente todos en partida, para que reciban obviamente la healing, o sea, la autosalud mayoritaria del operador actualmente que se encuentra en COD Mobile. Está perfecto, la verdad me gusta. Es una actitud de operador que se necesitaba, ya que para mí el Crash es un buen operador y además de que viene como perfecto support para healear. Bueno, estamos observando ya las imágenes que es el TAC 5. También se confirma, cracks, ya para que lo sepan de manera buenísima, que va a haber un nuevo vehículo que se parece un poquito a Mitsubishi Lancer, el Evo Mitsubishi Lancer, que está perfecto. Y también tendremos el nuevo perk, que básicamente es el de mayor respiración. Esto creo que quiere decir que tiene que ver mucho con obviamente lo que es actualmente el apuntar con la mira. Tenemos el ataque relámpago, que ya lo hemos mencionado. Y ahora vamos a venir con pequeñas cositas más importantes, además de obviamente el mapa de Crash Remaster, o sea que pues básicamente lo único que han hecho es mejorar obviamente la texturización del propio mapa. Ahora, en la versión de China, en la versión de server, según COD Mobile News, pues se puede compartir los loadouts con otros compañeros. Eso está perfecto. Y también teniendo en cuenta de que en la versión de China se puede descargar varios tipos de diferentes cualidades de texturas. Eso está perfecto para que pese menos el juego. Ahora vamos a pasar con las armas. Tenemos la M13 que viene desde Modern Warfare. La M13 que se puede parecer un poquito a la AXR un poquito, y pues es una muy buena arma, un buen fusil de asalto. Ya para que lo sepan, las dos armas de esta season sí o sí son armas predominantes de lo que es actualmente Modern Warfare 2019, entre ellas la M13 y la siguiente arma que estaremos visualizando ya en pantalla para que lo sepan. Y pues está perfecto, la verdad me gusta cómo se ve actualmente, y es una arma que puede que esté a la altura de lo que es los demás rifles de asalto. Tenemos una nueva escopeta y es la R90, la escopeta de dragón, la escopeta de fuego, una de las escopetas que tiene mucho revuelo, ya que es muy buena, semiautomática, incluso creo que mejor que la propia la propia perdiona de toda la vida. O sea, creo que va a ser mejor que todas las escopetas. Lo veo muy fuerte, va a ser mejor que la propia Echo, lo veo. Y pues con la boca de dragón que se carga, porque esta escupe llamas, y no estoy de broma, tiene una munición de termita que hace que pues escupa fuego, que pues básicamente todo el mundo se queja de Modern Warfare 2019 por ello. Y pues bueno, este pedazo de arma estará llegando a COD Mobile en la versión global, en la versión de China, esta temporada número 8 de COD Mobile. Es lo que se sabe hasta la fecha actualmente, además del nuevo airdrop que están observando en pantalla, cracks, de que estará llegando a COD Mobile. Todo esto y las nuevas mejorías
Según estuve viendo, algunos dijeron de que el sistema de salud de Modern Warfare, o sea el de Warzone, estará llegando a COD Mobile global, ya por fin, no a la versión global solo. Lo que quiere decir de que al carré tuviera, mejor dicho, la adrenalina y lo demás, pero no se ha confirmado. Ustedes lo saben, COD Mobile China puede estar el sistema de Warzone, así que está perfecto. Pero en la versión global vamos a ver si lo implementan o al final no lo implementan hasta que estemos en la actualización, porque ustedes saben que hay veces que salen cosas en la beta y al final no terminan saliendo en la versión global, que pues omiten algunos que otros desarrolladores conforme al juego, crack. Está perfecto, me gusta, pues son cositas. Igual manera se hará ese conforme a todo lo que hemos estado visualizando conforme a la beta de la versión de China. Y pues esto es lo que se sabe actualmente sobre la versión de China, ya para que lo sepan, todo lo que actualmente está enfocándose, que si tenemos obviamente nuevo operador, que si tenemos ataque relámpago, que si tenemos muchas cositas más, y está perfecto, mis queridos cracks. Honestamente, a mi gusto, la verdad me gusta muchísimo lo que estoy observando. No sabemos nada de skins. Esto es lo que posiblemente llegue en pase de batalla. Como ustedes saben, la actitud de operador va a llegar siempre en pase de batalla a nivel 14. Y si la racha del ataque relámpago llega, pues vamos a ver cómo la implementan. O lo más seguro es que implementen el TAC como desafío y lo que es la racha la implementen en lo que es el pase de batalla. Al fin y al cabo siempre se sabe que así lo terminan haciendo y lo terminan predominando. Bueno, observando el mapa de Crash, sí hay una notoria mejoría, no tanta obviamente, conforme al propio mapa en pantalla. Pero sí decirte que sí hay una mejoría muy extensa conforme a gráficamente, iluminados y texturización. No sé si sea por las gráficas o la calidad que actualmente se pueden descargar. Como ustedes saben, lo mencioné y pues lo mostramos de que en la versión de beta china se pueden descargar varios tipos de cualidades de juego. Yo creo que esto es más que todo para la gente que no tiene demasiado espacio y que ahora sí te va a sobrar espacio para poder jugar el juego y no necesitas descargar las texturas de alto calibre. Tiene sentido, ya que para qué vas a descargar altas gráficas de alto calibre si no quieres jugar en lo mejor de lo mejor, o si en dado caso tu móvil no puede correr esos tipos de gráficas, pues está perfecto. Si es así, bien recibido, honestamente, cracks. Bueno, con esto me despido y con esto termino el video de hoy. Honestamente, muchas gracias por tanto apoyo que hemos tenido actualmente en el canal, cracks. Miren, la verdad, disculpen si YouTube no me está dejando subir videos de manual. Lo que pasa es que la verificación de proceso está tardando muchísimo y no estoy de broma. El video que subí anteriormente, el de la Hades con la Dane y con el evento de Zero Dark Ops, pues se tardó alrededor de 7 horas en dejármelo publicar, y no es porque tenga algún ban o algo o un strike por algo por el estilo, sino que YouTube lamentablemente está funcionando muy mal y la verificación de procesos tiene que ver mucho con la monetización, y si eso no va bien, pues lamentablemente no se puede subir video ni al caso, mis queridos cracks. Son cositas, pero igual tenía que mencionarlo. Así que me despido con esto, espero os haya gustado como siempre, la suscripción si agradece, mis queridos cracks. Nos vemos en un próximo video. Soy Desmond2, que ustedes me los acompañé. Y recuerden, irse por la sombrita y estar al tanto como siempre del canal Mis Heroes Cracks. Los quiero, los adoro y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!